¿Cómo se llama el título de esta mañana? El fruto de creer en Jesús. ¿Amén? Hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero a Jesús le preguntaron, ¿cómo sabremos quiénes sí son de Dios y cómo sabremos quiénes no son de Dios? ¿Y qué contestó Jesús? Por sus frutos los conoceréis. A veces tú le preguntas a alguien si va a alguna iglesia o si es de alguna religión y te dan el título, santo y seña de su religión. Amén. Pero la gente no está preocupada en ver a qué religión vas. ¿Sí me explico? La gente lo que ve es tu fruto, es tu manera de vivir, es tu manera de comportarse. Amén. Y cómo las cosas que vivimos en el pasado hoy pueden ser diferencia, deben ser diferencia. Amén. Entonces la gente no se va a acercar a Cristo a través de ti si ve un fruto malo, si ve un fruto incorrecto. El fruto es algo, di conmigo, el fruto es algo natural. Es algo que brota de un corazón arrepentido porque el Espíritu Santo ahora está en ti. Y dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos por favor a Mateo 7, ahí en tu Biblia, si no, obsérvalo. Jesús les está diciendo que por sus frutos los conoceréis. Mateo 6, 7, 5, 6 y 7, Jesús subió al monte. Si tú ves Mateo 5, dice, y subió al monte y enseñó a sus discípulos. Una manera de enseñar de Jesús era esa. Era subir a lugares altos para quedar como púlpito y tener a la gente abajo para escuchar. A veces se iba y se subía a una balsa, ¿sí? y lo ocupaba como estrado para hablar a la gente. Jesús pocas veces predicó en sinagogas, aunque iba todos los sábados a las sinagogas. Amén. Pero ¿en dónde predicaba? En las plazas, en los montes, amén, en el aposento alto, era su lugar estratégico. Y Mateo 5, 6 y 7, Jesús se encontraba en el monte, enseñándole a sus discípulos, dándole las bienaventuranzas, y entre esas cosas Jesús les estaba enseñando y advirtiendo, amén. Le dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Sí? En esa época todavía había profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Tú puedes ver a una persona y tú no sabes lo que hay en su corazón. Amén. Pasa en una relación que alguien se acerca a ti a establecer una relación amorosa, pero tú no sabes las intenciones de esa persona. Amén. Alguien te pide prestado y tú no sabes si te va a pagar, porque tú no conoces a esa persona. Pero ¿cuándo te das cuenta? Cuando tú ves que el fruto. ¿Amén? Cuando alguien te va a pedir prestado, esa persona puede hasta llorar, ¿sí o no? Por favor, lo necesito, mírame. Y en ese momento tú le crees, te dice, el viernes yo te pago. ¿Cuándo te das cuenta si no te pagó? El viernes. El viernes. Llegó el viernes y no, nunca llegó. Sábado, la otra semana, pasó un mes, pasó un año, y el fruto te demostró que esa persona era una falsa persona. Amén. Entonces el fruto no se ve a la primera, se ve con el tiempo. Amén. Tú plantas un árbol, pero no plantas el árbol, plantas una semilla, y hasta que crece y da fruto, entonces te das cuenta de qué árbol es. Amén. Jesús le dijo, por sus frutos tú los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todos desde que nacimos en pecado. Nacimos con el árbol, por decirlo así, chueco. Todos hoy sabemos lo bueno y lo malo. Tú tienes el libre albedrío. ¿Qué es esto?
tú tienes la voluntad para decidir entre lo bueno y lo malo. Adán tenía su libre albedrío bien entre lo bueno y lo malo. Nosotros ya no. Nuestro libre albedrío está inclinado a lo malo. Amén. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Y dice ahí, no puede. No es que no quiera, es su naturaleza. Así va a ser su fruto porque es malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado al fuego. Un día Jesús va a pedirnos fruto, y si no hay fruto, vamos a ser lanzados tristemente al lago de fuego. Hay cosas que me decía una persona, yo no creo que Dios sea tan malo de que envíe a alguien al infierno. Son cosas que para el ser humano no lo concibe siendo un Dios tan bueno. Le digo, no, Dios no envía a nadie al infierno. Las personas van por sus propias acciones. Amén. Es como cuando tú le dices al niño, no toques la conexión porque te vas a electrocutar. Y va el niño ahí. Entonces Dios está advirtiendo al mundo, a nosotros, no hagan ciertas cosas, entréguenle su vida a Dios, porque si no, vienen consecuencias. Amén. Ese es su amor. Tú le dices a tus hijos, hijo, escoge bien una buena mujer, escoge un buen varón. Mira, ese hombre, no, yo veo como que no, está tatuado. Hay gente tatuada que se ha tatuado, pero es buena persona. Pero hay ese instinto en los padres, ¿sí o no? Cuando tú ves a alguien y dices, no te juntes con esa persona. ¿Por qué? Porque ya uno se da cuenta, y si no obedecen, vienen las consecuencias. Amén. Y al final dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y hoy te voy a hablar de un personaje que de una manera natural demostró su fruto sin que nadie le dijera. Amén. Solo te leo Mateo 3:8. Juan el Bautista le decía a los que estaba bautizando, ¿qué? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero que me acompañes a Lucas 9, Lucas 19:1. Quiero hablarte de un personaje que se llamó Zaqueo, el cual la Escritura nos va a enseñar. Me gustaría que fueras a tu Biblia, que lo vieras ahí, y veamos a través de las Escrituras un personaje. Dios habla de esta manera. Dios muestra historias para enseñarnos. Cada personaje que fue escrito en la Biblia, cada escenario que se presentó en la Biblia, es para mostrarnos a nosotros mismos el carácter de Jesús. Amén. Y el tipo de persona que existe en este mundo. ¿Me escuchaste? Todo lo que vemos en las Escrituras nos muestra, número uno, el carácter de Jesús. Amén. Y número dos, el tipo de persona que hay. Y hemos visto al endemoniado gadareno, a varios personajes. Hoy vamos a ver a quién. A Zaqueo. ¿Sabes a qué se dedicaba Zaqueo? ¿Alguien sabe? Ok, vamos a ver. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús pocas veces estuvo solo. ¿Cómo iba Jesús? Con sus discípulos. Amén. Siempre había gente a su alrededor. ¿Puedes ver esa escena? Jesús entrando hacia Jericó. Sucedió, dice, que un varón llamado como Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Y cómo era Zaqueo? Rico. Hermano, ¿saben qué es un publicano? ¿Alguien sabe? Un judío que era cobrador de impuestos. Pero déjame decirte el contexto. Roma era el imperio que gobernaba en esa época, ¿sí?
y ellos contrataban a los judíos para que los judíos le cobraran impuestos a sus propios hermanos. Entonces los judíos veían mal a los cobradores de impuestos porque ellos estaban afiliados con Roma, número uno. Número dos, ellos tenían que darle un impuesto a Roma más lo que ellos le pudieran sacar de impuestos. ¿Sí me explico? Entonces ellos cobraban de más de los impuestos. Entonces le daban una parte a Roma, pero la otra se quedaban con los impuestos. Y por eso casi todos los publicanos eran ricos. ¿Pero a causa de qué? Del robo, pero el robo a sus propios paisanos. Eso era lo trágico. Por eso siempre decía, Jesús se junta con los pecadores y los publicanos. O sea, el término publicano era un término despectivo. Ellos no tenían acceso, escúchame, a las sinagogas. Los publicanos no tenían acceso a la religión de esa época. Amén. Pero vemos que este hombre que era rico, que tenía bienes, que tenía lo que pudiera obtener a través de su dinero, había algo, había un vacío en su vida. ¿Me escuchas? Dice que este Zaqueo procuraba ver a quién. Jesús. ¿Quién era Jesús? Porque él había escuchado de ese Jesús. Amén. Que ese Jesús sanaba, que ese Jesús traía libertad. Y él dentro de sí tenía la necesidad de conocer a Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud. Y aparte, pues era chaparrito. Amén. Él no podía, o por más que se acercara, la gente le quedaba alta. Y no podía acercarse a Jesús, pero era chaparrito, pero ¿sabes qué? Era usado. Amén. Era inteligente. Y él sacó cuentas y mira lo que hizo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, así se llama, para verle porque había de pasar por allí. ¿Cómo sabía que Jesús iba a pasar por ahí? Él sabía que Jesús tenía que pasar por ahí. ¿Cómo lo supo? Porque él era usado. Y él sacó cuentas y venía Jesús, venía la multitud y vio el sicómoro y se vio a él. Dice, pues aquí hago. Mira, y era un hombre reconocido. Amén. ¿Saben que por cultura los judíos, varones, adultos, no corren ni se suben a los árboles? Porque eso, ¿qué va a decir la gente? Pero él se despojó de su posición. Y ahí vemos al chaparrito que fue al árbol y comenzó a escalar al árbol porque él dijo, aquí tiene que pasar Jesús y yo lo quiero ver. Amén. No lo quiero ver de lejos, lo quiero ver de cerquita cuando esté pasando aquí lo voy a ver. Y él sacó cuentas y corrió al árbol y se subió. Amén. Dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué? Le vio. Iba pasando Jesús y volteó a ver a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo sabía Jesús el nombre de Zaqueo? ¿Cómo lo sabía? Porque lo sabe todo. Él sabe cómo te llamas. Amén. Él sabe tu nombre. Él sabe cómo te apodan. Él sabe lo que sientes en tu corazón. Y ese Zaqueo estaba allá arriba. ¿Y qué quería Zaqueo? Verlo. Porque tenía esa inquietud. ¿Quién es ese hombre del cual habla? Amén. Muchos dicen que es hijo de María, que él era carpintero, que hace milagros. Yo quiero verlo. Dicen que él cambia los corazones. ¿Será que Jesús pueda cambiarlo? Y era un hombre adulto, rico, pero él tenía el deseo en su corazón. Y Jesús le conocía y alzó su vista y le dijo, Zaqueo, yo te conozco, pero hoy voy a ir a tu casa. Prepárate. ¿Cómo se habrá sentido Zaqueo en ese momento al escuchar la voz de Jesús que le hablara con tal confianza? Y no solo le hablara, le pidiera que va a ir a su casa. Dice, entonces él,
descendió a prisa. Jesús va a ir a mi casa. ¿Y qué más dice? Le recibió. No nos cuenta la Biblia qué pasó, pero él se bajó del árbol como pudo. ¿Te vas a caer, Zaqueo? No, yo no me caigo. Si Jesús va a ir y se baja y él va rumbo a su casa. ¿Dónde era su casa? ¿Qué distancia? No nos los dice, pero eso es hermoso cuando tú puedes ver en el Espíritu un hombre yendo a su casa diciendo: Jesús va a venir a mi casa. No sé si estaba desordenada, hermano, pero cuando viene visita, ¿qué hacemos en casa? Ordena las cosas. Amén. Va a venir alguien, va a venir mi suegra, va a venir, y tú tratas de acomodar, a ver, y empiezas debes de acomodar, ¿no? Malo fuera, que venga, deja que vea cómo estamos. No, tratas de presentarlo mejor. Y este hombre comenzó a adornar su casa, a acomodar, porque va a venir Jesús a comer. ¿Amén? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús, siendo santo a la vista de todos, ¿cómo iba a entrar a la casa de Zaqueo? ¿Quiénes conocían a Zaqueo? Su familia, su esposa si tenía, sus hijos. Hermano, tú conoces a tu papá, tus papás si los tienes, tú sabes cómo son. Amén. Sus amigos, sus trabajadores sabían quién es Zaqueo. Amén. Alguien astuto, alguien hábil, capaz de vender a su propia nación por sus propios deseos. Hermano, el hombre pecador es egoísta. Solo piensa en sí mismo. Amén. Solo piensa en sí. Por obtener su complacencia, no le importa si está dañando a otras personas. Lo único que quiere es complacerse. Amén. Puede dañar a una persona, a una mujer, solo por complacer sus deseos pecaminosos. Mas sin embargo, ese Zaqueo que no lo llenaba el dinero, hermano. Hoy el mundo está en un mundo materialista. Piensa que con tener carro, cosas, bienes, van a ser felices. El dinero, escúchame, no da la felicidad. Amén. Tú puedes tener todos los lujos, pero si no hay paz en tu vida. Tú puedes tener la mejor cama, pero no poder conciliar el sueño si no hay paz en tu vida. Amén. Y ahí estaba Zaqueo adornando todas las cosas. Y mira lo que dice el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, y mira que había defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadriplicado. Hermano, ¿quién le dijo a Zaqueo que hiciera eso? ¿Quién? Nació de un corazón arrepentido. El fruto del Espíritu es eso, es algo que brota de ti. Amén. Mucha gente te dice: si vas a la iglesia vas a tener que dejar de tomar. No, la iglesia no te prohíbe nada, el pastor no te prohíbe nada. Cuando tú te entregas a Jesús, tú mismo te das cuenta de tu condición de pecado. Amén. Nos tocó un testimonio de una niña en una iglesia. Dice que presentaron una obra de teatro presentando la muerte de Jesús. La niña tenía 9 años, escucha. Y al ver lo que Jesucristo hizo para derramar su sangre por el pecado, dice que la niña se puso a llorar. Y estaba la mamá y ve a la niña y le dice la niña: mamá, pequé, mamá, soy pecadora. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Mamá, es que yo te he robado, dice. Yo he agarrado el cambio. Hasta ella se espantó del dolor que sentía esa niña al expresar: mamá, yo te he mentido, yo he dicho mentiras, mamá. Y empezó, y esa hermana dice: ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y le hablaron al pastor y la niña seguía llorando y seguía diciendo: es que yo he pecado. 9 años.
para nosotros, robar, mentir, pareciera que no es algo grave. Pero cuando el Espíritu Santo te convence, tú te das cuenta de la condición de pecado que hay en tu corazón. Y esa niña lloraba y clamaba y decía: Señor, perdóname porque le mentí a mi mamá. Y a veces hemos caído en pecados más graves y ya no sientes nada. Pero cuando el Espíritu Santo redarguye tu vida, Él es el que te provoca a hacer un cambio de vida. Y todo aquello que te gustaba pecaminoso, tú comienzas a rechazarlo. Amén. Comienzas a hacerlo a un lado. Las mentiras, el robo y demás. Los sentimientos de odio, los sentimientos de rencor que nadie ve, hermanos. Porque hay cosas que se ven. Tú ves a un borracho, pero hay gente que está sufriendo en su corazón porque alguien le lastimó y no se ve. Pero su vista se apaga, su corazón se endurece. Y solamente Dios y tú sabes lo que hay en tu corazón. Pero cuando Dios viene y cambia tu vida, entonces tú puedes perdonar, tú puedes soltar. Dios puede hacer eso. Amén. Me tocó un joven en un evento de jóvenes. Antes predicábamos en el parque. Iba pasando un muchacho y lo invité al culto de jóvenes. Y entró. Dice: sí, tengo tiempo. Dice. Entró al culto de jóvenes. Y ya en el servicio, al final, le comento y le digo: varón, ¿qué te pareció la reunión? Dice: ¿sabes qué? Dice: me pasó algo extraño. ¿Cómo? Sí. Fíjate que yo me estoy separando de mi esposa, Yo me estoy separando de mi esposa porque no me trata bien. Pero algo me pasó en el servicio, que yo venía caminando y tú me invitaste, pero yo venía pensando en todo lo malo que ella me trataba. No me daba de comer, no me daba lonche, me trataba áspero. Y yo venía viendo todo lo malo que había hecho ella conmigo. Pero en el servicio, mientras yo escuchaba la predicación, mientras yo escuchaba las alabanzas, algo me pasó. Dejé de ver a mi esposa, dice. O sea, dejé de ver lo que ella hacía y ¿sabes qué? Comencé a ver lo que yo hacía. Y empezaron a llegar a mi mente recuerdos de que yo salía del trabajo, cobraba y me iba a tomar. Y llegaba a la casa sin dinero. Y cuando ella me reclamaba, yo llegué a golpearla, dice. Llegué a pegar, pero ¿sabes qué? Eso yo no lo veía, dice. Y muchas veces ofendía a mi esposa. Dice: ahora entiendo por qué me trata así, dice. Ala, yo soy bien mala onda, me dice el joven. Qué mala onda soy. Oye, y se puso a llorar. Me dice: yo solamente veía lo que la gente me hacía, dice, pero no veía lo que yo hacía. El pecado hace eso, el pecado te nubla y no te permite ver lo que tú haces. Muchas veces ves lo que la gente hace a tu alrededor, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y ese día ese joven, sin yo decirlo, se postró y se puso a llorar y le pidió perdón a Dios. Yo no le dije: pídele perdón a Dios, no. Se postró y se puso a pedirle perdón a Dios. Y se fue. Ya no lo he vuelto a ver ese muchacho. Pero Dios hace eso. Su presencia hace eso. Que tú te des cuenta de tu condición de pecado y te entregues a Él. Amén. Zaqueo, el Espíritu Santo puso en su corazón: ¿cuánta gente he defraudado? ¿De qué me sirve toda esa riqueza si no la puedo disfrutar? ¿Y en qué encontró el disfrute? En restaurar. Amén. Mucha gente llega a Cristo y no restaura su vida, no restaura a aquellos que traicionó, no restaura a aquellos que fallaron. Cuando yo llegué a los pies del Señor, me dijeron: vas con tu papá y le pides perdón. De rodillas, salve. Porque hay cosas que a veces es necesario hacer. Y yo fui con mi papá. Venía yo de un retiro, voy con mi papá y le digo: ¿sabes qué, papá? Quiero hablar contigo. Y yo me postré. O sea, me iba a hincar y le digo: papá, perdóname porque no he sido un buen hijo. Y me iba a hincar y me agarró mi papá y me dice: no, no te hinques. Perdóname tú a mí, me dice. Cuando tú pides perdón, tú abres la puerta para que la otra persona
también pida perdón. Y mi papá me agarró y me dice, no, dice, tú perdona. Yo no he sido un buen padre. Y para que mi papá diga cosas así, no es fácil, sé que es Dios. Y ahí me reconcilié con mi papá. Igual lo hice con mi madre. Y hasta me dijo, ¿qué te hicieron? ¿Te hicieron algo? Le digo, no, es que me sugirieron pedir perdón a mis padres, a aquellos que ofendí. Pero a veces en Cristo se nos olvida, venimos a la iglesia y dejamos de restaurar. Amén, lo que hicimos. Mira el 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto a él también es hijo de Abraham. Amén. Por la fe somos hijos de Abraham. No por nacionalidad, sino por la fe. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y a quién se estaba refiriendo Jesús? Le pudiéramos poner ahí. Porque Jesús vino a buscar y a salvar a Zaqueo. Porque se había perdido buscando riquezas, buscando muchas cosas que eso no se lo dio. Y pudieras poner tu nombre, porque Jesús ha venido a buscar y a salvar ¿a quién? Ponle tu nombre. Jesús eso vino a buscarte y a salvarte. Cuando Dios, Adán y Eva se perdieron, Jesús fue a buscarlos. Amén. Y les dijo, ¿dónde estás tú? Y dice que Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y a veces nos estamos escondiendo de Dios. Amén. Pero Dios va a buscarnos y a salvarnos, porque Él sabe que la vida que llevamos ni agrada a Dios ni nos agrada a nosotros. Aunque estés en pecado, tú y yo sabemos que estamos mal. Y el único que puede cambiar nuestra vida y nuestro corazón es Jesús. Pero tú tienes que ir a Jesús. Amén. Tú tienes que ir a Él para que Él te dé la fuerza, para que Él te dé la gracia, porque el pecado ejerce una fuerza sobre nosotros. Y solo el poder y el amor y la gracia de Jesús puede cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Mira esa imagen. ¿Cuál es el fruto de creer en Jesús? Una vida cambiada. Amén. Una vida diferente. Es un fruto cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús. Por eso es triste ver personas que hablan de Dios y viven unas vidas desordenadas. Y entonces tú eres representante de una iglesia. Y entonces la gente que dice, no, en la iglesia si son así, mejor no. Amén. Entonces el único que puede cambiar y transformar el corazón de los hombres es Jesús. Amén. Zaqueo, ¿tú crees que Dios, Jesús, sabía que se iba a encontrar con Zaqueo? Él sí sabía. Amén. ¿Quién puso el deseo en su corazón de subirse al árbol? Dios. Amén. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y él obedeció a ese llamado y él recibió el llamado de Dios. Y no solo recibió el llamado, dice, hoy hay salvación en esa casa. Al obedecer viene la salvación. Tú te das cuenta cuando alguien comienza a obedecer, es que Dios ya comenzó a obrar en su vida y en su corazón. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos ministre. Cuando yo veía la vida de Zaqueo, yo me imagino el corazón de Zaqueo cuando no te sientes digno delante de Dios. Como en mi casa, la gente a su alrededor decía que Jesús no sabe a casa de quién va.
Que Jesús no conoce a Zaqueo. Que Jesús no sabe que él roba a la gente. Que Jesús no sabe que él hace cosas terribles. Jesús lo sabe. Amén. Jesús sabe lo que nosotros hacemos, hermano. Pero Dios me llama a mí a salvar a otros, sí. No por lo que tú hagas, sino por lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu corazón. Jesús sabía y conocía el corazón de Zaqueo, pero sabía que el amor de Dios podía cambiar hasta el corazón más duro, más difícil. Para Dios no hay imposible. Y Dios puede restaurar tu vida, tu ser. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos por un momento. Y déjame decirte que así como Dios, Jesús, conocía el corazón de Zaqueo, Él conoce tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que hay en tu mente. Él sabe cuando lloras a solas. Él sabe todo, pero Él esta noche, esta mañana, así como Zaqueo hoy viene a decirte: yo vengo a morar en tu casa. ¿Cuál es tu casa? Es tu corazón. Yo vengo a moverme en las habitaciones de tu alma. Ahí donde está el dolor, ahí donde está el sufrimiento, ahí donde puedo cambiar y transformar tu espíritu que está muerto. Yo lo puedo resucitar y dar vida. Yo conozco las cosas que haces en secreto. Yo conozco las intenciones de tu corazón. Yo sé que si tú no cambias, tu vida va a seguir mal cada día. Pero yo quiero intervenir en esa vida de destrucción y darte vida, y darte esperanza, y darte libertad. Y que solo conmigo vas a poder restaurar, vas a poder cambiar. Señor, hoy presento a tu iglesia. Tú conoces cada corazón, yo no les conozco. Pero tú, Espíritu Santo, conoces lo más profundo que hay en sus vidas. Y tú quieres cambiarlas. Tú quieres darles otra oportunidad, Señor. Y sé que sin ti es imposible. Hoy invoco tu presencia sobre de ellos. Y te pido que tú cambies sus vidas. Díselo al Señor: Señor, cámbiame. Cambia mi mente. Cambia mi corazón. Sana mis heridas. Ya no confío en la gente. Ya no confío en la iglesia. Ya no confío en los pastores, Señor. He dejado mi primer amor. He dejado de buscarte. He dejado de leer, Señor. Ayúdame a volver a tus caminos. Ayúdame a volver esa gracia, Señor. Antes compartía a la gente, ahora he callado. Señor, devuélveme el gozo de la salvación, papito lindo. Esta mañana, Señor, yo sé que tú haces un llamado a aquellos Zaqueos, los cuales hoy determinaste entrar a sus vidas. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy, este día, entraré a tu casa. Padre, gracias por el llamado que tú tienes para nosotros este día. Y te pido que tú sigas obrando. El culto puede terminar, pero tu obra no, Señor. Podemos terminar la reunión, pero tu obra permanece y hará para lo cual fue establecido. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo y harás con tu iglesia. En el nombre de Jesús.